Ahí va. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el lugar donde nos estás escuchando o viendo. Te saludo Oscar Quesada del podcast, del TikTok, mejor dicho, soy papá soltero y también Oscar Antonio de su TikTok, soy papá metiche. Oscar, preséntate. Los Óscares, ¿no? Papá metiche y soy papá soltero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué horas nos estén viendo o escuchando. Un saludo pues para todo el mundo, acá desde Arizona, Estados Unidos, hasta Ecuador, para el mundo. Ujú. Y bueno, gracias Oscar nuevamente por invitarme a formar ese proyecto. Hoy vamos a hablar de pues, un tema bastante interesante, ¿no? Bueno, de varios, pero vamos a empezar hablando acerca de los proyectos personales en la paternidad, ¿no? ¿Cómo han Ujú. cambiado? ¿Cómo cambiaron? ¿Si siguieron? Si, pues, ¿cuáles son, ¿no? En este caso, los proyectos personales. Pues mira, yo te puedo decir que yo sí tenía algunos proyectos personales antes de ser papá, incluso antes de casarme. Obviamente, pues el mismo ritmo, la rutina, pues te va guiando. Yo tenía mi propio negocio de una agencia de marketing digital que pues nació mi hijo en la pandemia y entonces entre los gastos del niño, los clientes cerrando, derivados de la pandemia, pues tuvimos que cambiar la fuente de ingresos, ¿no? Y por lo tanto, el proyecto personal ahí en mi caso, ahí sí cambió. La verdad, yo sí tuve que empezar otras oportunidades, buscar otras oportunidades. Me tuve que regresar a Estados Unidos porque estaba con mi esposa y mi hijo en México y ya poco a poco pues me los fui trayendo y ya están acá conmigo. Y bueno, pues ahora estoy trabajando en agencia de seguros para autos, algo nada que ver con el marketing tal vez, pero bueno, no, yo creo que no es que, no es que tires por la borda tus sueños, yo pues, sigo teniendo sueños, sigo teniendo proyectos, pero ahorita sí la prioridad está de lo que yo le decía a mi esposa de amor no se vive, el amor no paga las facturas, el amor no paga las cuentas, desafortunadamente. Entonces siempre tienes esa oportunidad, no si es un duelo también que tienes que pasar, pero siempre cuando lo haces pensando en lo más importante que es tu familia, pues tanto tus sueños como tus metas, pues pueden ir cambiando y no hay nada malo en eso. Sí, es cierto, o sea, los proyectos personales pueden ir evolucionando y se pueden convertir en proyectos familiares, en proyectos donde también se incluye la pareja, los hijos. Eh, en mi caso, yo ahorita estoy haciendo un proyecto personal o retomando un proyecto personal de vender nuevamente muebles. Entonces estoy como ya investigando, analizando, viendo costos y, y voy a empezar a proyectarme nuevamente, hacer un escritorio personal, algo bonito para que sea ergonómico y que sea vendible y que sea accesible para la gente. Ese como un proyecto personal de negocio, de que me permita tener otro ingreso económico. Y de ahí un proyecto personal que tengo así es armar un rompecabezas. Es algo como también personal, como un hobby, pero también proyecto, porque un rompecabezas de 1000 piezas sí es algo, algo grande y algo que uno, no sé cuánto tiempo me demoraré en armar ese rompecabezas, pero es un proyecto a corto plazo. Pero es, para mí, hablar de proyectos personales, estamos hablando, o sea, estoy hablando de algo que me permita a mí también crecer como, no solamente como papá, sino también crecer como ser humano y que me permita eh, conocerme más, ver mis capacidades, ver mis miedos, ver mis límites y, y seguir aprendiendo y seguir creciendo en mi crecimiento personal. Eso. Y bueno, proyectos familiares con mi nena. Mm, creo que es verla crecer, eh, que comparta con su familia,
Son como proyectos así muy pequeños. Ya pienso de grande, cuando ya vaya creciendo, ya tener otro tipo de proyectos. Eso, Oscar. Qué bonito, Oscar. Yo iba a armar un rompecabezas, pero decía de 3 a 6 años y me dio flojera. Y dije, no, no puedo pasar tanto tiempo en un rompecabezas. Mentira. No, qué bueno que tocas esta parte porque pues sí empezamos como dando más de proyectos profesionales, ¿no? O sea, proyecto personal también dentro de, de uno, ya como papá, pues involucra algunos proyectos incluso que tienen que ver con la salud, ¿no? Como el bajar o subir de peso, Mm. el fortalecer el cuerpo, el tener más rendimiento o mejor condición, mejorar la salud, obviamente. Yo creo que la familia en sí es un proyecto, los hijos son un proyecto, aunque sabemos que no son de uno, pero obviamente estamos proyectando y pues queremos lo mejor para ellos, ¿no? Que creo que nos va a llevar al siguiente tema, que ahorita cuando tú nos dices, brincamos, que es a los miedos paternos, ¿no? O sea, qué Sí, miedos tenemos dentro de la paternidad, pero creo que tienes razón en todo lo que dijiste en ese aspecto de los proyectos no nada más lo económico, lo financiero, sino pues qué proyectos tenemos como persona. La casa es un proyecto, ujú. el conseguir otra casa o hacerle mejoras también son proyectos que obviamente pues van a afectar nuestros ritmos, van a afectar el estilo de vida que vamos a llevar y pues siempre es importante, ¿no? Pero mantener la mente en lo que realmente es importante y por lo que estamos haciendo las cosas, que es por la familia y por uno mismo. Sí, sí, Oscar. Por ejemplo, el proyecto de y hablar de miedos paternos, ¿no? Para mí fue grande y fue muy retador el proyecto de hacerme cargo de mi hija y de mi propia vida y de mi casa. Y ahí implican los miedos. Yo tenía tantos miedos y esos miedos era como que me limitaban a, a, a hacerlo, a decirlo, bueno, ya voy a hacer realidad este proyecto de hacerme cargo de mi hija y y de mi vida y de mi casa y de mi hogar. Y, y es más que todo eh, no saber cómo hacerlo. O sea, y en mi caso era ese miedo de, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será será que Nina va a seguir creciendo sana y fuerte? ¿Será que, o sea, me venían todos los seraces? ¿Será que va a estar sana? ¿Será que va a comer? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy o sea, a ser un buen papá? Y será que lo lograré? Más que todo estaba el lo lograré en mi mente. Y también era el qué dirán los otros si yo me hago cargo de esto. O sea, era también esa de, ¿será que lo hago por los otros o será que lo hago por mí? Y, y cuando realmente empecé a pensar, a ver, si una mujer sola puede cuidar a sus hijos sola, yo creo que un hombre también lo puede hacer solo. Entonces empecé a buscar otra concepción de eso y, yo pienso que también una mujer sola que cría a su hijo solo o a sus hijos solo también tiene miedos y también se enfrenta a sus miedos y eso me empezó como a animar a mí a decir, Oscar, tú también lo puedes lograr, tú también lo puedes hacer. Y si sigues teniendo miedo, bueno, Aldo, da el paso, pero poco a poco enfrenta esos miedos de salir al parque con tu hija. O sea, hasta eso tenía miedo, miedo de salir a hacer compras con mi hija al centro comercial, de coger el bus, o sea, de quedarme dormido y de que me la secuestren. O sea, tenía esos miedos, o sea, que pueden ser reales para ti, pero que posiblemente ya te das cuenta que no pasaron esas cosas que te imaginaste en tu cabeza y porque yo me imaginaba muchas cosas en mi cabeza que ahorita digo, no han pasado, pero todos los días yo tengo miedos, o sea, pero ya los voy enfrentando en mi diario vivir y mi filosofía de vida es un día a la vez. Este día enfréntalo como papá y con Nina juntos y avancemos juntos, o sea, sigamos creciendo juntos. Ya has enfrentado este proyecto de ser papá solito con tu hija sin ayuda de tu suegra, 9 meses y enfréntalo, sigue enfrentándolo un día a la vez. Un día a la vez donde voy a ver crecer a mi hija, donde voy a seguir avanzando, donde voy a enfrentarme
porque a los miedos que voy teniendo todos los días, es un día a la vez. Y a veces yo me pregunto cómo sería si estuviera con Carol aquí viva, cómo enfrentaríamos los dos esta realidad, pero ya no está. Entonces es enfrentar esta realidad solo y acompañado a veces de gente que me escucha, de ti, de la tribu los días miércoles. Entonces ahí estoy aprendiendo a enfrentar mis miedos un día a la vez con Nina. Eso, Oscar. Yo creo que uno no conoce el miedo hasta que se convierte en papá, ¿no? Porque digo muchos tipos de miedos, pero am, yo en lo personal, y me voy a escuchar bien pesado y sangrón, nunca tuve ese miedo de lo voy a hacer bien o no, porque yo desde que mi esposa en su depresión postparto me dijo, hazte cargo del niño, por favor, yo fue un reto que acepté con muchísimo amor y me empecé a informar desde el principio y fui aprendiendo. Pero mis miedos eran precisamente, ahorita lo mencionaste, que les fuera a pasar algo, ¿no? Que es el primer miedo, que a los hijos les fuera a pasar algo, que dejaran de respirar, te enteras de cosas como la muerte súbita, entre otras cosas, que pues, te empiezan a llenar de estos temores, ¿no? De si estás haciéndolo bien en tu paternidad, de cualquier errorcito puede ser pues algo muy, muy grave, de que si le das de comer esto, de que si le diste la fórmula mal, o no sé, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que una solución para ese tipo de miedo, pues es precisamente la información, estarnos informando con expertos, ver distintas opiniones y como siempre digo, padres informados toman mejores decisiones. Pero a mí, para no repetir todo lo que dijiste, uno de mis miedos más grandes es que mi hijo de grande llegar a ser un agresor, llegar a ser una persona violenta, una persona que, digo, independientemente no le pueden gustar los deportes de poder, los deportes de contacto también, si quiere, le puede gustar el box si quiere, no hay ningún problema, pero mi temor es a la hora social de que, no sé, me daría a mí mucha vergüenza y mucho miedo que llegaran, ¿sabes qué? Resulta que tu hijo abusó de esta chavita, o resulta que tu hijo golpeó a su novia, o golpeó a esta chava porque lo rechazó. Entonces, estos son mis miedos, ¿no? Realmente, el que mi hijo sea este tipo de hombre tóxico, ¿no? De hombre violento, de hombre, am, pues que no aporta algo bueno a la sociedad, ¿no? Sí que no realmente es parte del problema. Y tiene mucho que ver con la educación y la crianza, por eso es que me estoy involucrando mucho en estos temas. Pero para mí ese es uno de mis mayores miedos. ¿Cómo va a ser grande y qué tanto? Porque pues técnicamente toda es mi responsabilidad de su mamá y mía. De ley, es muy, muy interesante eso. Y, y lo bueno es que estás haciendo un buen papel, o sea, al momento ya de informarte y de educarte y de cambiar. En el otro capítulo podríamos ya hablar de crianza tradicional, a crianza respetuosa y amorosa. Entonces, lo que estás haciendo es eso, cambiando esa estrategia de la crianza tradicional donde se le cría con violencia, con miedos y con amenazas y gritos, estás criándole desde otro punto de vista. Entonces, pienso que no vas a educar o criar a un hijo así, violento, ¿no? Y, y sí, a veces tenemos miedos al futuro. Yo también a veces pienso, en mi caso, sí, quedarme a vivir aquí o irme a vivir a otra parte. eh, Más lejos de mi familia, porque a veces se me vienen estas ideas de irme a vivir a otra ciudad y digo, "Hasta si me voy a vivir a otra ciudad voy a estar solo con Nina y mi familia va a estar como a 2 o 3 horas de mí. También son otros miedos, pero digo, relajémonos, Oscar, sabes que llévalo suave, llevamos un día a la vez, no te estreses por eso, no tengas miedo por eso. Poco a poco vas a ir aprendiendo, creciendo, madurando en las ideas y veamos cómo va el futuro. Eh, lo que acabas de decir de informarnos y educarnos es muy importante. Ujú. Eso. Sí, definitivamente. Entonces, mi conclusión es esa, ¿no? Padres informados tomamos mejores decisiones
hay que ser metiches en todos estos temas. Sí, y tienes que ver qué temas. La lactancia es muy importante, pero es nada más unos años, la crianza es para toda la vida, Ujú, al igual que la alimentación. Entonces, pues de eso, informarnos, estar viendo eh, libros, cursos, seguir a profesionales en redes sociales, que ahorita pues es una gran alternativa sobre todo para personas que no tienen acceso, ya sea geográfico o económico, a pagar por un profesional de la educación infantil y juvenil. Entonces, siempre lo digo, ¿no? Papás informados tomamos mejores decisiones. ujú. Y papás informados, enfrentamos mejor los miedos. Y igual, Así así es. como papás, también las mamitas también tienen miedos a su maternidad. Es parte de ser humano. Entonces, te Definitivamente. animamos a que te informes más y busques información también en otros medios que tú consideres necesario. Gracias por escucharnos en este episodio. Te esperamos en el... Recuerden escucharnos en Spotify y nos pueden ver también en YouTube siguiendo la cuenta Una Sana Paternidad. Eso, muchas gracias.